Buen día, jóvenes. Vamos a proseguir con el último apartado del examen mental, que es el sensorio. Contiene diversos elementos, incluyendo el juicio y raciocinio, que lo vamos a ver al final, pero es una parte sumamente importante del examen mental, debido a que una alteración en el sensorio nos puede estar indicando que pueda haber alguna patología grave que nos puede estar comprometiendo la vida del paciente. Entonces es muy importante prestarle atención a esto. Pues el sensorio es un elemento esencial en la historia clínica longitudinal y en el examen mental. Es decir, necesitamos escuchar, observar y hacer algunas preguntas para ir sacando cada uno de los elementos del examen mental, incluyendo el sensorio, y ya agrupando las molestias y los síntomas y los síndromes, ya pues llegamos a un diagnóstico. Pero para eso tenemos que ir viendo en el transcurso de la entrevista qué alteraciones se van dando en el examen mental. Entonces, en la exploración psicopatológica que hacemos, vamos a determinar el estado de funciones psíquicas y a describir cuál es su alteración. Los síntomas pues se describen de una forma técnica y en base a una orientación terminológica. Es entonces cuando les llamamos signos. Quiere decir que si bien el paciente sí nos va a decir algunas cosas en sus palabras, a su manera, pero no significa que algunas cosas todas las vayamos a poner entre comillas, sino que vamos a tratar de usar la mayor cantidad de términos psicopatológicos posibles, que pues a medida los vamos a ir aprendiendo. La nitidez o la lucidez del sensorio es importante porque a través del sensorio percibimos cómo trabajan el resto de las funciones psíquicas. Entonces, si el sensorio está alterado, probablemente hay alteración de las funciones psíquicas, de las funciones mentales superiores. La definición de sensorio es todo el conjunto de órganos y centro del cuerpo que tiene que ver con las sensaciones y es el estado mental del sujeto que lo relaciona con el medio en que vive y se manifiesta mediante la conducta y se modifica por múltiples factores que afectan directa o indirectamente el sistema nervioso y va a tener diversos componentes. Vamos a ver la conciencia, la atención, la orientación, la memoria, la inteligencia y para finalizar el juicio y raciocinio. Vamos a empezar por la conciencia, que pues la conciencia es un conjunto de funciones mentales, es decir, movimientos neuronales que mediante este nos vamos percatando de nuestro yo, de nosotros y de nuestro entorno. Es decir, sabemos cómo estamos ubicados, estamos percatándonos de cómo estamos, también de las interacciones recíprocas que estamos teniendo con el tiempo y el espacio. Entonces, la conciencia permite crearnos una imagen unitaria de la realidad. Es un fenómeno neuropsicológico en el que participan diversos centros cerebrales, como el sistema activador reticular ascendente, la corteza cerebral, y pues es una función cerebral primaria donde la persona se da cuenta de su propia existencia, de sus procesos mentales y de los estímulos externos e internos que le afectan. Pues la conciencia psicológica nos permite identificar como propios los fenómenos que ocurren dentro de nuestro psiquismo y confrontarlos como tales frente a la estimulación del mundo externo. Y pues la conciencia va a tener distintas funciones. Vamos a tener la función informativa, la conciencia informativa, que depende de los sentidos y el almacenamiento amnésico, la conciencia integrativa que valora la información y su relación con necesidades y posibilidades de satisfacción y establece planes de conducta. Y la conciencia ejecutiva que induce a la acción y regula el comportamiento. Realmente no es necesario tener condiciones de enfermedad cerebral para que la conciencia fluctúe, porque puede fluctuar en otros estados, como en el estado de somnolencia en la mañana y en la noche, en la cual estamos en este estado entre dormirnos, despertar, entre estar despiertos y quedarnos dormidos por el cansancio, en los trastornos disociativos, en los que hay alteraciones de la conciencia y no necesariamente trastornos cerebrales. Pero ya fuera de estas condiciones, si encontramos que una persona tiene un trastorno en la conciencia, debemos pensar en un estado de gravedad o que la vida puede estar en peligro, porque es decir,
No vamos a estar con la conciencia alterada solo porque sí, solamente en estos casos que les mencionaba anteriormente. Y vamos a ver algunas alteraciones de la conciencia. Las alteraciones cualitativas que conocemos pues son la confusión, que es la incapacidad para mantener un flujo coherente de pensamiento o de acción con inatención, y el paciente fracasa en tareas que requieren atención constante, es decir, está confundido, está despierto, pero no logra centrarse en algo, no logra mantener un flujo de ideas adecuado, a pesar de que está despierto. La somnolencia pues es una tendencia al sueño con una respuesta lenta pero adecuada a órdenes verbales simples y complejas. Es decir, el paciente va a hacer las cosas pero más lento porque tiene sueños, está cabeceando, como decimos. Luego está la obnubilación, que sí hay una respuesta a órdenes verbales simples y a estímulos dolorosos, pero sin respuesta a órdenes verbales complejas. Le podemos decir que levante la mano, que levante un pie, pero ya cosas más complejas no la va a poder hacer. En el estupor ya es un estado de pérdida de la alerta con falta de respuesta a todo tipo de órdenes verbales, y el paciente solo responde a estímulos dolorosos. Aquí está planchado y solamente estímulo doloroso. Y en el coma, pues es la falta de respuesta a estímulos. Sí, sí hay actividad motora y se encuentran abolidos los ciclos de sueño y despertar, y generalmente no responde a estímulos dolorosos, como podemos ver. Vamos a clasificar los trastornos de la conciencia dependiendo de cómo se dé la alteración. Entonces, puede ser una pérdida súbita y transitoria, o puede ser una pérdida gradual o paulatina. Entonces, en el caso de los trastornos con pérdida súbita y transitoria, pues vamos a encontrar el síncope, las crisis epilépticas que pueden dar alteración de la conciencia, y la conmoción. En el caso del síncope, pues es una pérdida súbita y breve de la conciencia en forma total o parcial, y se acompaña de taquicardia, disnea, sudoración, y no deja secuelas neurológicas. Puede tener múltiples etiologías: sangrado, dolor, golpe de calor, hipotensión ortostática, estresores, hipoglicemia, anemia, arritmias, una crisis de ansiedad, un montón de situaciones. Las crisis epilépticas, pues la mayoría se acompañan de una pérdida súbita de conciencia, la gran mayoría. Por eso cuando ustedes van a describir una convulsión, una crisis convulsiva, le ponen convulsión, con pérdida de conciencia, así. Y la conmoción, pues es una pérdida de la conciencia debido a trauma craneoencefálico, sin existir fractura o secuelas neurológicas, pero que al recuperar la conciencia se puede acompañar de cefalea, cansancio, mareos, irritabilidad o ansiedad. Y la otra clasificación que les decía, que es una disminución gradual de la conciencia, que es la diapositiva que les enseñaba al inicio, ¿va? Primero pues tenemos el estado de lucidez completa, después tenemos obnubilación, somnolencia, estupor, coma. Todos estos pues ya el nivel de conciencia va disminuyendo poco a poco, no es súbito como en los casos de un síncope o de una conmoción. Vamos a ver algunos, digamos los más relevantes. Pues la obnubilación, que ya la mencionábamos, es un enturbiamiento leve, fatigabilidad, deterioro de la atención, descenso de la reactividad ante estímulos externos. Es decir, como por ejemplo una persona que se despierta después de un sueño profundo o excesivo cansancio. La somnolencia pues es un deseo irresistible de dormirse, ya los mencionábamos antes. El estupor, que el paciente esté inconsciente pero responde a estímulos dolorosos. Y el coma, que es una pérdida total de la conciencia, sensibilidad y motilidad, y el paciente no responde a estímulos dolorosos. Y la muerte cerebral, que ya realmente pues es una ausencia de potenciales neuronales de activación. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros la conciencia? Pues ya la habrán visto por ahí en las historias, sobre todo en los casos de trauma craneoencefálico, la escala de Glasgow, que nos permite evaluar en qué nivel el estado de conciencia,
evaluando diferentes aspectos, la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Es decir, si tenemos una abertura ocular espontánea, el paciente pues responde orientado y obedece a las órdenes, pues no hay ningún problema. Entonces tenemos generalmente la escala de máximo 15 puntos, que es el máximo que le vamos a asignar al paciente, y dependiendo de qué tan confuso o qué tan alterado va a ir disminuyendo, pero idealmente esperamos que nos quede arriba de 10, arriba de 12. Generalmente ya de menos de 10, menos de 8 ya nos va a dar problemas, y menos de 3 generalmente pues ya es una muerte cerebral. En psiquiatría, bueno, en anestesiología también utilizamos la escala de Ramsay, que no es exactamente la conciencia sola como tal, sino que el nivel de conciencia cuando hemos sedado al paciente. Es decir, no le vamos a poner Ramsay si nos lleva un trauma craneoencefálico, pero sí le vamos a poner Ramsay si tenemos un paciente sedado con haloperidol, para ver qué nivel de sedación tiene. Esta quiero que la veamos en detalle. La escala de Glasgow, en este momento de la carrera, créanme, la van a seguir viendo un montón, porque es increíblemente importante, increíblemente útil, si no es que ya la vieron probablemente, ¿verdad? En la escala de Ramsay hay un puntaje de 1 a 6 puntos. El mejor puntaje, digamos, es el número 2, en la cual el paciente está tranquilo, está orientado, está cooperando, está colaborando. En un punto, si el paciente está hacia arriba, digamos, ansioso, agitado, alterado, impaciente, agresivo, inquieto, etc. Y ya de 3 en adelante es si el paciente va disminuyendo el nivel de conciencia debido a la sedación, es decir, 3 si solo responde al comentario verbal, 4 si solo se activa si uno lo toca o si uno le habla un poquito fuerte, 5 si uno le da un buen, bueno, si uno le da un estímulo y la respuesta es débil, y 6 si realmente no responde ni siquiera a los estímulos dolorosos. 6 significa que está bien sedado. Entonces esta escala lo utilizamos para evaluar si el paciente tiene un adecuado nivel de sedación. Ahora vamos con la atención, que es otro de los elementos del sensorio. Pues la atención es la función psicológica que permite focalizar, identificar y retener estímulos verbales en el campo de la conciencia. Nos permite, pues, dentro de la infinidad de estímulos, ignorar algunos, captar otros y mantener una actitud receptiva según los intereses y la motivación. Es decir, si yo voy pasando por un campo de girasoles y a mí me gustan las rosas y de repente hay una rosa por ahí, pues me va a llamar la atención y la voy a ver. Pero si yo voy en un campo de girasoles y las rosas me dan igual, no le voy a prestar atención. Es decir, tiene mucho que ver los intereses y la motivación. Entonces esto lo utilizamos ya para ignorar algunos estímulos y captar otros. Podemos ir, digamos, por ponerles un ejemplo, al súper, andamos buscando cosas y de repente no vimos algo, pero probablemente el interés no era mucho, entonces eso disminuye el interés, y la motivación pues modifica los niveles de atención. Pues la atención pues depende de la conciencia. Obviamente, si no tenemos un buen estado de conciencia, no vamos a poder poner atención. Si la conciencia está alterada, pues se altera también la atención. Y también la atención puede estar alterada sin que haya estado de conciencia. Una persona puede estar consciente, completamente despierta, pero no estar poniendo atención. Y necesitamos la atención porque es fundamental en los procesos de aprendizaje en general en nuestra vida, y también en el funcionamiento adecuado de todas las funciones cognitivas. Posteriormente, pues ya el otro año vamos a ver que en casos, por ejemplo, de depresión o de crisis de ansiedad, las personas dicen se me olvidan las cosas, pero realmente no es que se les olviden, sino que no pusieron atención, y si no pusieron atención no van a poder fijar el conocimiento, y por ende pues no va a haber un adecuado nivel de atención.
tiene sus características, ¿va? Por ejemplo, tiene volumen, estabilidad, oscilaciones. El volumen se refiere al número máximo de estímulos que pueden ser asimilados por la conciencia con gran lucidez, es decir, estar viendo varias, o sea, estar prestando atención a varias cosas al mismo tiempo, digamos, bueno, me fui para el hospital, le estoy prestando atención a la enfermera que está gritando, el otro staff está gritando, de repente viene un paciente diciendo algo, de repente aparece el de recepción, entonces podemos sí prestarle atención a varios estímulos a la vez, pero esto generalmente no excede 5 a 7 objetos con posibilidad simultánea de ser percibidos claramente. Es decir, por ejemplo, si estoy en clase, bueno, puedo bueno, le estoy prestando atención a las diapositivas, le estoy prestando atención al docente que está hablando, le estoy prestando atención al cuaderno que tengo enfrente, al lapicero y estoy escribiendo. Le estoy prestando atención a que me cayó un mensajito, pero ya más estímulos van a evitar que mi atención se focalice adecuadamente. También otra característica es la estabilidad, es decir, la permanencia de los estímulos o señales dominantes en el campo de conciencia en varias unidades de tiempo, es decir, mantener mi atención, es decir, estoy en clase, esa atención que estoy prestando a las diapositivas, al docente, al cuaderno, esa tiene una estabilidad y la estoy manteniendo. Y eso pues es normal y se puede mantener. Y también es normal, es una característica que la atención tenga oscilaciones. Es decir, es un proceso en el cual un conjunto de estímulos o señales puede en un momento tener carácter dominante y en otro momento haber perdido su relevancia. Es decir, ahorita le estoy prestando atención a las diapositivas y a lo que dice el docente, eso es lo relevante, pero de repente le dejé de prestar mi atención y le estoy prestando atención a mi compañero que me está hablando o al mensajito que me cayó o al mosquito que va pasando, etcétera. Hay diversas modalidades de atención, bueno, dos, voluntaria e involuntaria, para resumir el asunto. Entonces, la atención voluntaria o activa es cuando nosotros voluntariamente dirigimos nuestra atención a estímulos seleccionados y voluntariamente la mantenemos en el campo de la conciencia, es decir, cuando estamos en clase y voluntariamente decidimos que vamos a poner atención a la clase y focalizamos, dirigimos nuestra atención a eso. Y tenemos también la atención involuntaria o automática o pasiva. Esta no depende de la voluntad y también es conocida como espontánea o natural y nos prepara a reaccionar al medio ambiente. Es decir, yo voluntariamente estoy prestando atención en clase. De repente empieza a temblar y veo que el cielo falso que arriba de mi cabeza está moviéndose y ya casi se va a caer. Entonces, ya mi atención no está en la clase, mi atención está en el cielo falso, mi atención está en el temblor. O estoy en una oficina esperando algún trámite y de repente mi atención es ir viendo el numerito para ver que ya me toca, pero de repente pasan vendiendo mango, entonces mi atención involuntariamente se focalizó en otra cosa. Y esto pues va dentro de los procesos normales, pero las alteraciones de la atención se conocen como disprosexias. Todo lo que termine en prosexia, realmente estamos hablando de la atención. Habrán visto en el formato, en el esquema del examen mental, que encontramos aprosexia, normoprosexia. Y podemos clasificar los trastornos de la atención de forma cuantitativa y de forma cualitativa. De forma cuantitativa es lo que les mencionaba y aparece en el manual. Aprosexia, es decir, nada de atención. Hipoprosexia, poquito de atención. Normoprosexia, atención normal. Hiperprosexia, exceso de atención, que eso es rarísimo, solamente en los cuadros maníacos del trastorno bipolar. Rara vez lo vamos a ver, pero sí podemos haber y aprosexia, nada más que tengamos un estado mental un poco grave, pero sí podemos ver mucha hipoprosexia, paciente que se le tiene alterada la atención por un montón de cosas, que está deprimida, que está ansiosa, que está pensando en otra cosa, puede pasar. Y lo que más vamos a ver pues son las alteraciones cualitativas de la atención.
inatención, distractibilidad, perseveración, inatención unilateral y extinción temporal. La distractibilidad pues es la incapacidad de concentrarse en un estímulo determinado. La inatención es la incapacidad de poner atención, el nombre lo dice, pero ya es generalmente cuando tenemos un cuadro de una manía, es decir, propiamente inatención como tal es bien difícil, generalmente lo que tenemos es distractibilidad, pero la incapacidad total de poner atención pues ya es una situación un poquito más complicada. Y la perseveración es la incapacidad de cambiar de un estímulo a otro, es decir, estamos poniendo la atención y fregando con la misma cosa aunque ya no sea relevante.